Gloria a Dios. Dios les bendiga, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Ustedes que están ahí en casita disfrutando de este clima maravilloso, quizás unos con calor, otros con frío, uno quizá con una botellita de agua, otros con una taza de café. Como quiera que se la esté pasando, sígasela pasando bien, y le invitamos a que esté atento a esta transmisión. Vamos a dar inicio a nuestro servicio general y quiero comenzar dándole lectura precisamente a la bendita palabra de Dios. Les voy a pedir a los líderes que estamos aquí que se pongan de pie, por favor. Y vamos a ver el libro de los Salmos en el capítulo número 84. Libro de los Salmos en el Salmo 84. Y vamos a leer esta porción de la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermosas palabras del salmista que nos alientan precisamente a buscar el rostro de Dios. Y precisamente el versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Creo que el tiempo nos está dando una lección y es para que atesoremos precisamente el estar en la presencia de Dios y llegar a este lugar es precisamente para exaltar y glorificar su precioso nombre. Quizá hoy en día tú no puedes estar aquí con nosotros, pero va a llegar el momento donde todos reunidos lo vamos a hacer. Y aquí déjame decirte que se encuentra un líder que está aquí en representación tuya para tomar acuerdo precisamente para la próxima reapertura, con la ayuda de Dios que llevaremos a cabo. Mientras oremos y pongámonos en las manos de Dios, como dice su bendita palabra, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bendito Padre Celestial que estás en el reino de los cielos. En esta hermosa hora, Padre, alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Dios mío. Te glorificamos y te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Padre Santo. Gracias por este privilegio que nos das, Señor, de estar nuevamente en tu casa, Dios mío. Ayúdanos en esta hora, Padre de la gloria. Escucha la oración, escucha el clamor de tu pueblo. Escucha, Señor, su corazón, Padre, en esta hora. Lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, y te suplicamos, oh Dios, que tú seas derramando de tu presencia, derramando de tu gracia, derramando de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que está en su hogar, Dios. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, a las damas, a los varones. Hoy levantamos oración, hoy levantamos un clamor, hoy levantamos, Señor,
podido vivir un día más, un mes más, una semana más, bajo la gloria, Señor, bajo tu gloria, bajo tu presencia, bajo tu gracia, Padre Celestial. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de un trono a la cruz, y de una parada, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi derramará, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejamos, Señor, que bendecimos, Padre Celestial. En todo el bendecido contigo, Señor, los que estamos aquí, los que están en nuestro hogar adorándote, nos hemos congregado en un mismo espíritu para darte la gloria, Padre. No hay palabras para agradecerte, Señor. No hay palabras con las que podamos describir, Señor, todo lo que tú eres para nosotros. Tenemos venido, Señor, y donde están en casa, Señor, se han congregado con el único propósito, Señor, de adorarte, Padre. Te bendecimos y te adoramos y te seguimos cantando, Padre Celestial. Seguimos adorando el nombre del Señor. Amamos todo de ti, cielo y piedad.
Jesús.
Señor. Bendito eres. En ese mismo espíritu de adoración, vamos a dejar el lugar al portador de la bendita palabra que hoy viene a cargo de nuestro hermano Elder García, que nos va a compartir en esta mañana. Adelante. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Es un placer poder compartir la bendita palabra de Dios con ustedes que nos están viendo desde su lugar, desde su trabajo quizás. Gracias a los hermanos que nos acompañaron en esta preciosa mañana. Dios es bueno y misericordioso porque Él nos permite poder alabarle, nos permite poder exaltar su nombre. Gloria a Cristo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Quiero compartir una enseñanza, una hermosa palabra en esta mañana. Yo creo que todos venimos con esa intención de recibir una palabra fresca, una palabra que nos aliente, una palabra que nos motive a seguir cada día exaltando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Quiero que en su Biblia busque el libro de los Salmos, Salmo 138, del verso 7 y verso 8 vamos a estarle dando lectura. Si usted está en su casa, tiene su Biblia a la mano, le voy a pedir que por favor la use. Vamos a estar usando la palabra, vamos a estar usando nuestra Biblia. Cuando usted lo tenga, Salmo 138, versos 7 y 8. Quiero darle lectura. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita palabra de Dios. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedir que tome asiento, hermanos, los que nos acompañan. Gloria a Dios. La enseñanza de esta mañana yo lo he titulado de esta manera: en el proceso será revelado tu propósito. Gloria a Dios. En el libro de los Salmos, un salmo de alabanza por la oración contestada de David, y es uno de los salmos que David expresa delante de Dios. Y dice David, él sabía que Dios tenía un propósito para con la vida de él. Y déjame decirle que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muy difícilmente nos es o sabemos cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Nosotros nacemos, pero no sabemos mucho cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que nos está viendo nació por casualidad. Todos sabemos que nosotros fuimos, dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Amén. Desde el momento que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya teníamos un propósito especial y específico para el cual nosotros estábamos siendo traídos a la tierra. Amén. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo era solamente el Verbo, pero era necesario que Él viniera a esta tierra para cumplir un propósito que se llevó su tiempo, un propósito que quizás Él también tuvo que pasar por un proceso. ¿Para qué?
para que pudiera el propósito ser revelado, para que las demás personas pudieran entender cuál era el motivo por el cual había sido él enviado a la tierra. Él se había convertido en hombre, siendo espíritu. Gloria a Cristo. Quizás alguno de nosotros o alguno de ustedes que nos está viendo dirá: hermano, yo no creo que sea un propósito. Yo nací por accidente. Quizás yo fui un hijo no planeado. Mis padres no me planearon. Yo no estaba en el propósito de ellos. Déjame decirte que quizás en el propósito de ellos no estaba, pero en los planes de Dios ya estabas pensando. Dios ya tenía un propósito para tu vida. Dios ya tenía pensado qué iba a hacer contigo. Por eso muchas personas se frustran, por eso muchas personas se desaniman cuando los padres les empiezan a decir, cuando los padres les dicen a veces, ellos molestos con los hijos: nosotros no queríamos tenerte. Tú eres un hijo no deseado, tú fuiste un accidente en nuestra vida. Déjame decirte que están equivocados. Dios ya tenía un propósito para tu vida. Dios ya sabía que iba a hacer contigo. Tú no eres ningún accidente, tú no eres ninguna casualidad. En los planes de Dios ya estabas plasmado. El Salmo 139, el salmo que está adelante, David continúa diciendo en el verso 13, dice: porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me viste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios ya nos conocía. Aun cuando no éramos aún formados, Dios ya nos conocía. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios fue específico contigo, Dios fue específico conmigo. Si tú tienes algo de más es porque Dios así le plació hacerte. Si tú tienes algo de menos, así Dios le plació hacerte. Él te hizo conforme Él quiso. Y así como Él te hizo, tú eres perfecto. Así como Dios te hizo, déjame decirte que de esa manera es como Dios quiere utilizarte. Es como Dios quiere usarte. Por eso yo te digo en esta mañana que tú eres un propósito en las manos de Dios. A muchos de nosotros se nos hace difícil comprender. Se nos hace difícil interpretar cuál es ese propósito. Y muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio y aún no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Se nos hace difícil. Pero déjame decirte, no desistas, no te desanimes. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dice la palabra de Dios que el que comenzó en ti la buena obra no la va a dejar empezar. Él la terminará y cada día te va a ir perfeccionando, dice su palabra. Cada día te va a perfeccionar, porque Dios no deja nada inconcluso. Lo que Dios promete, Dios lo hace. Así es la bendita palabra de Dios. Si tú estás en esta tierra es por un propósito. Si tú estás en este lugar es con un propósito. No es difícil entender a Dios a veces, sí, no es difícil entenderlo. Se nos complica. Vienen situaciones a nuestra vida que a veces no entendemos a Dios y queremos cuestionarlo, queremos preguntarle: Señor, ¿por qué me está permitiendo pasar esto a mí? Y muchas veces no lo entendemos y ahí es donde nosotros entramos en un proceso difícil que no lo vamos a entender jamás. Pero Dios no nos pide que lo entendamos, Dios nos llama a que lo obedezcamos y ahí es donde Dios va a revelar el propósito en nuestra vida. Gloria a Dios.
Casi todos de nosotros hemos tenido que pasar por momentos difíciles. A veces problemas familiares, a veces situaciones financieras, a veces problemas laborales, situaciones difíciles. Y entramos en un proceso que creemos que ese túnel en el que entramos nunca va a tener salida. Y empezamos a caminar. Y empezamos a caminar en ese proceso que creemos que en cuanto más caminamos, más oscuro vemos el camino. Un proceso que si a nosotros nos hubieran preguntado que si queríamos pasarlo, muchas veces les hubiéramos dicho que sí. Cuando Jesucristo iba a ser entregado, Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía. Él ya sabía, a él ya le había sido revelado el propósito por el cual él había venido a la tierra. Él ya sabía todos los padecimientos que él iba a pasar. Él ya sabía, él ya esperaba todos los dolores que él iba a sufrir. Él ya sabía que iba a ser entregado incluso una noche antes. Él ya sabía a quién lo iba a entregar. Él no lo quiso exponer delante de los demás discípulos. Pero él ya sabía quién lo estaba entregando. Él quería y se lo pidió al Padre. Pero él no estaba para cumplir la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Déjenme decirles que nosotros no estamos en este lugar para hacer la voluntad de nosotros. Nosotros fuimos creados con un propósito y hemos llegado hasta este lugar para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Algunos de los ejemplos que quiero mencionarles en esta mañana, que tampoco fue nada fácil para ellos. Unos personajes bíblicos que quiero mencionarles, que si a ellos les hubieran preguntado que si querían pasar por ese proceso, ellos hubieran dicho: no queremos. Ellos no sabían. Ellos solamente iban avanzando, iban pasando ese proceso, Y llegó el momento hasta que Dios le revelaba el propósito, por qué motivo les había puesto en esa situación. Muchos de nosotros en medio de esos procesos, déjenme decirle que ahí es cuando nosotros le damos la gloria a Dios. En esos momentos difíciles, Dios nos hace pasar por esos momentos difíciles muchas veces para que el nombre de Él sea exaltado, para que el nombre de Él sea alabado en todo tiempo. Dios no se queda con nada. Él ya tiene todo medido, Él ya tiene todo exacto. Él ya te conoce a ti, Él ya sabe tus límites. Él ya conoce con qué batalla es con la que tú puedes lidiar. Él no te va a dar una carga más grande de la que tú no puedas cargar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Cristo. Nada es fácil en esta vida. Nada es fácil en esta vida. Y si no tenemos a Dios de nuestro lado, tantito peor. Aleluya. Hay o existen dos tipos de procesos por los que el hombre pasa. Hay dos procesos que muchas veces nosotros los hemos pasado o estamos por pasarlos. Hay uno que podemos evitar, el otro no podemos evitar. El proceso por el cual Dios nos va a hacer pasar, ese no lo podemos evitar. Tarde que temprano vamos a pasar ese proceso. Hay un proceso por el cual o en el cual nosotros mismos como hombre nos metemos y vamos derechito hacia Él sin pensar las consecuencias.
Cuando nosotros nos metemos en el proceso de Dios, o cuando nosotros empezamos a caminar en el proceso de Dios y logramos salir de ese proceso, déjenme decirle que Dios te va a dar una gloria más grande con la que tú empezaste. Ese proceso va a definir el propósito tuyo. Cuando nosotros atravesamos el proceso en el cual Dios nos hace pasar, nosotros vamos a salir con ganancia. Nosotros vamos a salir fortalecidos espiritualmente. Nosotros vamos a salir bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Pero si nosotros pasamos o atravesamos el proceso en el cual nosotros nos metemos, muchas veces sin pedirle la guianza a Dios, déjeme decirle que eso va a traer dolor a tu vida. Dolor físicamente, dolor espiritualmente, quizás pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas laborales. Es un problema en el cual tú te metes cuando entras a este tipo de proceso humano, que si tú hubieras sabido que todo eso iba a acontecer, no lo hubieras hecho. Pero muchas veces nosotros no razonamos, sabiendo las consecuencias que pueden venir a nuestra vida, aún así vamos y las hacemos. Después estamos lamentándonos. Después estamos preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? Señor, ¿por qué permitiste que me pasara eso? Déjame decirte que Dios no tiene nada que ver con eso. Quien se metió en ese proceso solo fuiste tú. Y un ejemplo de ello quiero mencionar a David. El rey David fue un personaje en el cual tuvo que pasar estos dos procesos. ¿Cuántos conocemos la historia de David? Si usted tiene su Biblia a la mano, quiero que la abra en el libro de Samuel. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Libro de Samuel, capítulo 16. Verso 12 y 13. Primer libro de Samuel, primero. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12 y 13. Le doy lectura. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando Dios le habla al profeta Samuel que fuera a visitar la casa de Isaí para que de ahí levantara a uno de sus hijos que iba a ser proclamado rey, y el profeta Samuel, quizás no muy entendido él, ha de haber dicho: pero ¿cómo voy a saber yo quién va a ser el elegido? Samuel llega a la casa de Isaí y le pregunta a él por sus hijos. Isaí hace pasar desde el más grande hasta el más pequeño. Aquellos hombres eran valientes de campo, eran de buen cuerpo también. Cuando Samuel vio el primero, quizás dijo: este es grande, valiente, temeroso. Dios le dijo: no es él, deséchalo, porque yo no miro lo que mira el hombre. Y así sucesivamente, hasta que le preguntó a Isaí: falta uno de tus hijos. Y dice Isaí: sí,
falta uno, el más pequeño de todos, que se encuentra en el campo. Dice, mándalo llamar, porque yo creo que ese es el que Dios ha elegido. Entra Dios, Samuel lo unge. Conocemos toda la historia de David. Cuando David ya es un poco más grande, siendo joven todavía, dice que estaban a la guerra Saúl contra los filisteos, y los hijos de Isaí también habían ido a la guerra. David era el que se quedaba con las ovejas. Dice que en aquel entonces David fue a llevarles de comer y se arrimó al campo de batalla. Y escuchó lo que aquel filisteo les hablaba y les gritaba, atemorizándolo. Entonces David no iba solo. David iba con Dios. El Espíritu de Dios estaba con David. Y dice que este hombre fue y empezó a preguntar qué era lo que hacía aquel filisteo que los atemorizaba. Le explicaron y le dijeron, si hay alguno de los que estamos aquí y venciera a aquel hombre, el rey le dará ropa de las mejores ropas, y no nada más eso, le dará una de sus hijas, o le dará a su hija también. Algo que quizás le agradó a David y lo alentó aún más. Y conocemos la historia donde David va, se enfrenta, pelea y vence a Goliat. Entonces el rey le da a la hija, le da todo lo que había prometido. En ese momento David salió victorioso, salió con ganancia. En ese entonces, algo muy difícil. Quizás sus hermanos decían, tú no eres capaz para esta batalla, pero ellos no sabían que David ya había estado pasando por procesos anteriormente difíciles, quizás para algunos, para otros no. La Biblia nos dice que David ya mataba leones y osos, fieras que no cualquiera se atreve a enfrentarla. David ya las había enfrentado. David se estaba capacitando para aquel día, y David salió triunfante en aquel día. Pero conocemos también la otra parte de la historia de David, donde dice la Biblia que en aquellos tiempos había una guerra donde todos los ejércitos de Israel tenían que estar en el campo de guerra, en el campo de batalla. Pero fue un mal día para David, porque a David se le ocurrió quedarse en su casa. Él envió a todo su ejército y él se quedó en su casa. Él no esperaba las consecuencias que iban a venir después de haberse quedado de ocioso en su casa. Y dice que David paseaba por la terraza de su casa, del palacio, cuando vio a una mujer que se bañaba en otra casa, y se quedó a curiosearla. No solamente la miró, sino se quedó a curiosearla. Y él, quizás contando con el poder del rey, él sabía que tenía a las demás personas a su mando, mandó traerla. La mandó llamar para después acostarse con ella. Algo que Dios no le hubiera permitido. Algo que Dios no estaba de acuerdo con eso que David estaba haciendo. Las consecuencias las sabemos. Sabemos las consecuencias que trajeron a David ese proceso. Por no consultar a Dios, por dejarse llevar por la carne y no por el Espíritu. Sabemos que a causa de que David estuvo con Betsabé, vino un hijo. Pero ese hijo murió. Ese fue el resultado del pecado que David cometió. Y no solamente eso, sino que Dios lo reprendió a través del profeta Natán.
Hay veces que a nosotros se nos hace difícil. Hacemos quizás algo y no nos acordamos, pero ya lo hicimos. Algo en lo que Dios no estuvo de acuerdo con nosotros. Y creemos que es de parte de Dios, o es que Dios fue quien nos metió a ese proceso, cuando fuimos nosotros quien nos metimos en ese problema. Cuando a veces viene una persona y nos reprende por el problema en el que nos metimos, a veces se molestan o nos molestamos. Hay personas, hay hermanos que no les gusta ser reprendidos. Hay hermanos que no les gusta ser corregidos. Aunque ellos sepan su falta, aunque ellos sepan el problema en el que ellos se metieron, no les gusta que le corrijan. Tenemos que pasar por ese propósito, por ese proceso, para que nosotros entendamos el propósito. Si a nosotros no nos corrigen, vamos a creer que lo que estamos haciendo está haciendo correctamente, porque nadie nos corrige. David tuvo que ser corregido. Perdón. David tuvo que ser corregido para que él pudiera entender el problema en el cual se había metido. Y no nada más con eso. O sea, una cosa te lleva a otra cosa, un pecado te lleva a otro pecado. Cuando David se enteró que Betsabé estaba encinta, dice que envió carta a Joab, era el principal de sus hombres, y le dijo: mándame a Urías a la ciudad, mándamelo. ¿Por qué lo mandó traer? Porque él era el esposo de Betsabé. Él quería encubrir su pecado. Él sabía que Betsabé estaba encinta. Y lo mandó llamar. David lo recibió y le dijo: ya estuviste muchos días en el campo, ahora vete y acuéstate con tu esposa. David quería que Urías se metiera con su esposa para que el hijo que iban a hacer creyera que era de Urías y no de David. Pero Urías no se dejó influenciar por David y dice que se quedó afuera, él no fue a su casa. Al ver David que este hombre no se iba a acostar con su esposa, lo mandó entonces a la batalla nuevamente. Que dijo: si no te quieres ir, entonces atente a las consecuencias. Y lo manda y le da carta para que la llevara y le entregara a Joab. Esa carta decía que lo pusiera al frente de la batalla. No solamente David había cometido un pecado al meterse con Betsabé, sino que estaba a punto de cometer también un homicidio. Él estaba permitiendo que mataran a Urías. Problemas difíciles vienen a nuestra vida cuando nosotros no sabemos reaccionar a tiempo. Déjeme decirle, hermano, que vamos a tener que lamentarnos amargamente cualquier problema en el cual nosotros nos metemos. Gloria a Cristo, aleluya. Otro de los hombres que tuvieron que atravesar por un proceso difícil fue Job. ¿Cuántos no hemos oído a Job? La historia de Job, todos conocemos prácticamente la historia por la cual tuvo que atravesar. La Biblia dice que Job era una persona rica, era una persona pudiente en aquel entonces, una persona que tenía miles de ganados, tanto ovejas como camellos, bueyes. Dice que tenía 10 hijos, que tenía 7 varones y 3 hijas. Él era un hombre, dice la palabra de Dios, que él era un hombre recto delante de Dios. Un hombre que todos los días le pedía a Dios por sus hijos. Un hombre que del diario iba y ofrecía
sacrificio delante de Dios. Y le decía a Dios, por si alguno de mis hijos ha pecado, yo no lo sé. Quizás alguno de ellos pecó delante de ti y yo no me he dado cuenta. Hoy ofrezco ese sacrificio delante de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo por nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por nuestros hijos? Por mi padre, por mi madre, por alguno de nuestros hermanos. Y decirle, Dios, perdona los pecados. Quizás alguno de mis hermanos pecó delante de ti, perdónale. Quizás alguno de mis hijos pecó delante de ti, perdónale. La Biblia dice que Job era justo, era recto delante de Dios. Pero Satanás no estaba conforme con eso. Le pidió permiso a Dios para tocarlo. Le pidió permiso a Dios para hacerlo entrar en un proceso difícil. En un proceso donde Job no tenía ni idea de lo que estaba a punto de acontecer. Un proceso que si se lo hubiera preguntado a Job, que si estaba dispuesto a pasarlo, él lo hubiera negado rotundamente. Si tú sabes que están a punto de matar a tus hijos, no uno ni dos, sino 10 de tus hijos, ¿qué hubieras hecho? Nada. Pero no pudiéramos resignarnos a ello. A Job no se le cuestionó. Poco a poco dice la palabra de Dios que cuando vino una persona después de que Satanás empezó a hacer lo que él tenía que hacer, y Dios le dijo, toca lo que quieras, menos a él. Después le dijo, toca su cuerpo, toca sus huesos, menos su alma. Y todos conocemos la historia. Dice que cuando llegó un criado a darle la mala noticia de que sus camellos habían sido robados, que aún todavía no terminaba de hablar ese, cuando llegó otro y le dio la mala noticia a la otra, y así todos, en cuestión de un minuto, yo creo, Job perdió todo, aún sus hijos. Un proceso difícil por el cual nosotros a veces pasamos y lloramos y nos lamentamos y decimos, Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué estás permitiendo que me pase esto a mí? Procesos que quizás no se van a comparar con lo que pasó. Pero en nuestra mente humana no cabe tal cosa. En nuestra mente humana no estamos capacitados para recibir un proceso como ese. No sabemos lo que nos espera muchas veces. Cuando algo en lo personal a mí me pasa, cuando pierdo algo, cuando estoy pasando por un proceso que yo creo que es difícil, yo me pongo en las manos de Dios, yo no me angustio. Sinceramente, yo no me angustio. Yo no me preocupo. Le digo, Señor, si un día pierdo mi trabajo, si un día pierdo mi negocio, si un día pierdo lo que tú me has dado, yo sé que tú no me vas a dejar morir de hambre. Tu palabra dice que los pájaros no siembran ni ciegan y ellos comen del diario. Yo sé que tú me mantendrás de una forma o de otra, tú me vas a sustentar. Si tú me quitas algo, siempre yo he dicho algo. Yo tengo un dicho, que si Dios me quita algo bueno es porque me quiere dar algo mejor. Y nunca voy a dejar de creer en eso. Si Dios me quita algo bueno es porque quiere darme algo mejor. Por eso mi alma no se aflige cuando pasa una situación difícil. Y las hemos pasado. Que quizás muchos se den cuenta, muchos no se enteren. Solamente yo y mi esposa sabemos las situaciones por las que pasamos a veces.
Y Dios, que es el que todo lo sabe, Él nos conoce completamente. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Él sabe que podemos aguantar. Él conoce nuestro corazón. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Qué cosas no sabe Dios de nosotros? ¿Qué problema no sabe Dios de nosotros? Si Él nos conoce perfectamente. Él es el que nos hizo. Él es el que nos formó. Dice la palabra de Dios que Él aún sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, dice su palabra. No va a conocer nuestros pensamientos, claro que los conoce. Tenemos que aguantar los procesos en los que Dios nos hace pasar. Otro de los ejemplos, quiero terminar con este. José, hijo de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de José? Todos conocemos la historia de José. Una de las historias que más me encanta a mí, una de las historias que más me gusta a mí, es la historia de José. Cada vez que leemos esta historia, Dios nos enseña algo nuevo. Cada vez que escuchamos una predicación acerca de José, aprendemos algo nuevo. José, hijo de Jacob, siendo uno de los hijos menores de Jacob, Dios lo iba a hacer, que él no tenía ni idea por todo lo que le iba a acontecer. La Biblia dice que José era de 17 años cuando le fue revelado un sueño. Y José, emocionado, va y se lo cuenta a sus hermanos. Después Dios le revela otro sueño, que el significado era el mismo. Va y se lo cuenta a sus padres. José no tenía ni idea cuánto tiempo iba a pasar para que aquel sueño pudiera cumplirse. ¿Usted sabe cuántos años estuvo en proceso José? Fueron 13 años. 13 años por los que José estuvo en proceso. A veces nosotros estamos con problemas un mes y ya no queremos. A veces ahorita llevamos, ¿cuántos días llevamos en cuarentena? 2 meses apenas. Marzo, abril, mayo, a fines de marzo, 2 meses y días. Y hay unos que ya no aguantan, se desesperan, no saben qué hacer. Si no saben qué hacer, busquen de Dios. Es la mejor manera de desestresarse. Busquen a Dios en la intimidad. Busquen a Dios en la palabra. Y verán cómo Dios les da consuelo ante esta situación difícil que estamos viviendo. José pasó por un proceso donde sus hermanos, después de que le tuvieron envidia, tramaron matarlo. Hubo uno que no estuvo de acuerdo con eso. Dijeron, para que la sangre de él no sea sobre nosotros, no lo matemos, mejor hay que venderlo. Y lo echaron a un pozo. Cuando vieron que venía una campaña de ismaelitas, lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Sin saber sus hermanos a dónde lo estaban empujando. Ellos no sabían tampoco. Ellos no sabían que Dios los estaba usando para que el proceso en el que José estaba siendo metido tenía un propósito. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. José es vendido a los ismaelitas, después es llevado a Egipto, es vendido a Potifar, después fue acusado de que quiso él ultrajar a la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel, un proceso difícil,
donde José fue calumniado, donde José fue metido a la cárcel. Imagínense nada más. Qué proceso tan difícil por el que estaba siendo metido. Pero algo de lo que me agrada es de que el Espíritu de Dios nunca se apartó de José. Nunca se apartó de José, porque así es Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros no nos apartamos de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Y todo lo que nuestra mano toque va a ser prosperado, tal y como lo hacía con José. La palabra de Dios dice que José, todo lo que tocaba era prosperado. Potifar vio eso. Después dice que Faraón tuvo un sueño y mandó llamar a todos los intérpretes que tenía, y nadie le pudo revelar el sueño que Faraón había tenido, hasta que alguien se acordó de un encargo que le habían dado. Después quizás de 1 año, 2 años, se acordó esta persona y le dijo: Señor, yo sé de uno que Dios está con él y él puede interpretar ese sueño. José fue mandado llamar. José se presenta delante de Faraón. Faraón le revela el sueño. José le da la interpretación y Faraón dice: ¿acaso podemos encontrar a otro mejor que este? Nadie había mejor que José. No había nadie mejor que José en aquel lugar. Él había sido el único en revelar aquel sueño. Él había sido el único capaz de interpretar aquel sueño a través de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios había llevado a José a aquel lugar. La historia la conocemos, la historia la sabemos, y sabemos que a través de eso Israel, que es Jacob, fue llevado. Después de que vino la hambruna en aquellos lugares, se acabó el alimento, vino la escasez, pero Egipto tenía, José tenía. José era el gobernador de aquel lugar y él era el que tenía a cargo todos los granos de aquellas naciones. Sabemos que después que pasó todo eso, sus hermanos se presentaron delante de José. Quiero que lea conmigo Génesis 50, termino con ese pasaje. Gloria a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Gloria a Cristo, aleluya. Génesis capítulo 50, verso 15. Gloria a Dios. No importa cuántos miembros sean en tu familia. No importa cuántos hermanos sean en tu familia. No todos tienen los mismos pensamientos que tú. Cada uno tiene pensamientos diferentes. Cada uno va a traer quizás bendiciones diferentes. Cada uno quizás traerá problemas diferentes a la familia. La diferencia es de que si Dios está con cada uno de ellos, Dios está con cada uno de nosotros. La Biblia dice que eran ¿cuántos hijos de Jacob? 12 hijos. José era uno de ellos. Del resto eran 11 más. No todos pensaban igual que José. Cada uno tenía pensamientos diferentes. Cada uno tiene un corazón diferente. Quizás algunos van a ser más cariñosos con sus padres, o quizás usted se va a dar cuenta de entre sus hermanos que su papá tiene más cariño por uno, otro le tiene más confianza a uno, o a uno es al que menosprecia.
dentro de la familia te vas a dar cuenta de todo eso. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sabes que el que te debe de importar que te ame es nuestro Creador. Él es el único. La palabra de Dios dice que aunque mi padre, mi madre me dejare, con todo eso Jehová me recogerá. A Él es al que debemos de importar. Gloria a Cristo. En el capítulo 50, verso 15, dice de esta manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí. Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No todos tenemos el mismo corazón. José tenía un corazón perdonador, un corazón bondadoso, un corazón servicial que lo hacía destacar de entre sus hermanos. ¿Qué proceso es el que tú estás pasando? ¿Cuál es el problema por el cual tú estás pasando? ¿Qué situación difícil se te vino encima y crees que no vas a poder salir de esta? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esta situación? Ha habido momentos difíciles a mi vida que, como les comentaba, no nos hemos quedado sin comer. Llegó el momento que pasábamos semanas completas donde comíamos solamente arroz y frijoles, pero nunca nos hicieron falta en nuestra mesa. Ha habido momentos difíciles donde nuestros hijos a veces se nos enferman y creemos que va a ser una situación difícil, que esa enfermedad no se va a salir de nuestros hijos, pero sabemos a veces es solamente una enfermedad pasajera, es una gripe, es una fiebre. Hay procesos que vienen a nuestra vida y no sabemos cómo enfrentarlos. Hay momentos difíciles donde no nos queda de otra más que doblar rodillas delante de Dios y pedirle a Él que nos dé fuerza y fortaleza, que nos ayude a salir adelante de esa situación difícil. Quiero hacer una oración en esta mañana por ti. Tú que estás pasando por una situación difícil, tú que estás atravesando este proceso que no logras entenderlo, tú que quizás te estás preguntando, yo ya no sé cuánto tiempo más puedo aguantar esta situación. Déjame decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene para tu vida. Dios quiere hacer algo contigo o con tu familia. Tienes que abandonarte en las manos de Dios. Tienes que pedir a Dios que te dé fuerza y fortalezca para que estas situaciones difíciles pasen. Van a pasar. Tarde que temprano van a pasar. Hay que pedirle a Dios fortaleza. Si tú me estás viendo desde tu casa, te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, levanta tus manos. Pídele a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que te ayude a salir de ese proceso por el cual estás pasando. Si es un proceso en el cual tú te metiste sin consultar a Dios, pídele perdón a Dios. Pídele a Dios que te perdone. Solamente tú conoces esa situación.
Solamente tú conoces el pecado en el cual tú te metiste, quizás sin darte cuenta o siendo consciente de él, tú te metiste en ese problema solo. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te ayude a salir de ese problema. Pídele a Dios que te ayude a salir de esa situación, que tenga misericordia de ti. David, en medio del problema, en medio de la situación, clamó a Dios pidiendo misericordia. En medio de esa situación difícil, él clamó delante de Dios y Dios tuvo misericordia de él. Aunque las consecuencias del pecado vinieron a su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias del pecado. Si tú estás pasando por un problema que te metiste, por un pecado que cometiste, déjame decirte que Dios te perdona, pero las consecuencias van a venir a tu vida. Dios es bueno, Él es perdonador, pero Dios no puede compartir el pecado contigo. Si es un proceso que Dios te está permitiendo pasar, déjame decirte, levanta tus manos y dale la gloria a Dios, porque tarde que temprano pasará esa situación y entonces verás la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Padre, te damos gracias en esta tarde por cada bendición derramada sobre mi vida, Señor. Gracias por cada situación, Señor, que tú nos permites vivir. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Yo te pido por cada una de aquellas personas que me están viendo a través de las redes sociales, que les ayudes, que les des fuerza, que los fortalezcas en el nombre de Jesús. Ayúdales a pasar por esa situación financiera difícil. Te ruego que seas tú proviéndoles un empleo, Señor, en el cual ellos puedan sustentarse. Yo te pido por cada familia que me está viendo, Señor, por cada familia que se hizo aquí presente, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Que tú abras las ventanas de los cielos sobre su vida. Perdona cada pecado que haya en ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú me permitiste llegar hasta este día para alabarte y bendecirte, Señor. Te doy gracias, Señor, por poder compartir tu bendita palabra con aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Yo te pido que compartan este video. Yo te pido que compartan, quizás haya alguien que esté pasando por ese proceso. Dios es bueno y perdonador. Dios tiene misericordia de nosotros. Te damos gracias por haber sido parte de este servicio en esta mañana. Pastor, le entrego este lugar. Dios es bueno. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu cuidado, por tu bondad, tu misericordia. Bien, hermano, pues queda solamente invitarles a que el día miércoles nos volvamos a conectar en punto de las 5 de la tarde, donde también tendremos una predicación y sabemos que Dios nos va a volver a hablar en ese tiempo, así que adelante, sigamos confiando en Dios, sigamos creyendo que Dios cumple sus promesas y Él no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar, Él caminará con nosotros tomado de la mano. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos el viernes.